Bueno, ¿cómo presentarlo? Es un gran amigo, es un gran periodista y un analista que nos va a ayudar a entender un poco toda esta parte de la economía política o de la política económica. Vamos a ver desde dónde lo podemos mirar con una cantidad de acontecimientos bastante extraños de estos últimos días y estas últimas horas. Néstor Sánchez está con nosotros. Expliquémosle a la gente que todos los demás grandes vienen por la gran amistad. Así es. Sí, gran amigo, gran analista, no, eso descuéntenlo, por la gran amistad. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, el gusto de estar juntos. Al contrario, el gusto es nuestro. ¿Por dónde empezamos? Bueno, te quiero preguntar por un acontecimiento extraño. Esto que pasó en la Quinta de Olivos, y quiero sincerar que me parece un acontecimiento político de muy baja categoría. No quiero detenerme en esto como un acontecimiento político, sino que no sé si es que es una cuestión extraña y cómo lo debemos interpretar, de que el presidente se reúna con diputados que le han negado un aumento a los jubilados. Lo tenemos que interpretar así, es una cosa muy extraña. Y además que le cobró una cuota por el asado mucho más cara que era el aumento del jubilado para cada uno, porque era entre 13 y 15 mil pesos el aumento para el jubilado y le cobró una cuota de 20 mil. De 20 mil, sí. A mí me parece patético, sinceramente. A lo mejor suena un poco exagerado, pero te escuchaba describirlo y me acordaba de las fiestas de los zares en Rusia, la Rusia pre-revolución, la pre-17, y la gente en la calle protestando. Tal vez sea un poco exagerada la figura, convengo en que es un poco exagerada, pero me pareció políticamente total y absolutamente innecesario hacer ese asado, y además me pareció peor todavía cuando una diputada de La Libertad Avanza se viste y se saca fotos como para ir al Colón, y era un asado para celebrar, para compartir un veto que realmente es vergonzoso, porque yo recién estaba escuchando algunas observaciones muy interesantes de Lucas, y que tiene razón. El tema es cómo lo haces. Es decir, yo estoy total y absolutamente de acuerdo que el equilibrio fiscal es necesario. Ahora, si vos mirás que el equilibrio fiscal depende del 0,14% de financiamiento de las universidades y le estás dando el 0,40% a subsidios como por ejemplo Mercado Libre o subsidios para sostener la industria de los caputos en Tierra del Fuego, me parece que esa es la discusión. Es decir, es preferible pagarle a los jubilados más, hacer financiamiento universitario para tener soberanía tecnológica y del conocimiento, que subsidiar a una empresa. Mirá, Mercado Libre, creo que alguna vez lo hemos hablado en la radio, recibió durante el gobierno de Alberto Fernández 200 millones de dólares. Nosotros celebramos que invierte 70. Y en Brasil invierte 4.500 y en México invierte 2.500 millones de dólares. Me parece que la discusión de fondo es eso. A mí la fiesta esa me parece vergonzosa. Bueno, porque además hay, digamos, como escenarios políticos extraños. Porque vos podés decir, bueno, he tenido un triunfo político en el Congreso porque, bueno, yo voy a ir contra lo que tenga que ir para sostener el superávit fiscal. Sí. Bueno, pero esta celebración, digamos que es una cosa, pero además la cobertura de todos los diputados saliendo del Congreso como si estuvieran yendo, no sé, a la inauguración de, no sé, una cosa extraña. Campero en la Convención Radical, yéndose de la Convención Radical para ir a la fiesta. Fue el único que fue de los radicales. Sí. Se fue de la Convención Radical. ¿Vos escuchaste el discurso de Campero en la presentación? Porque el proyecto que vetó, porque Campero avala el veto, el proyecto que vetó, él fue miembro informante. Sí, yo recién venía en la radio escuchando, estaban poniendo los dos discursos, el de presentación como miembro informante de un proyecto donde dice que a los jubilados hay que darle lo que se merecen porque hace años que... Y después cuando dice, no podemos financiar el déficit, este pago con poniendo en riesgo al gobierno porque le estamos tirando las cuentas al diablo y estamos generando... Y vos decís, pero vos lo votaste.
Hace 2 semanas, nada más. Sí. Es muy loco, me parece que hay una destrucción total de la racionalidad política. Estamos perdiendo esa capacidad de poder decir, che, pongamos freno de mano, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Bueno, mientras tanto, el número, lo hablábamos con Lucas un rato, el consumo cae 17%, un número prácticamente récord. Hablé en estas últimas horas con el ministro de Economía de la provincia, con Roberto Di Pasciur, y nos decía, a mí me preocupa eso, me preocupan la caída del consumo más que cualquier otra proyección de presupuesto. Con un agravante, yo comparto totalmente, porque la escuché, la pregunta tuya me pareció brillante, pero si me permitís le agregaría otras cosas. Si vos vendés menos, ganás menos, y si vos ganás menos, pagás menos ganancias. Que es otro impuesto coparticipable. Yo tuve la oportunidad de hacerle una nota ayer al mediodía al ministro Ayur y le pregunté algo puntual y le dije, está todo bien en este presupuesto, pero el presidente de la Nación dijo, si hay desequilibrios, nosotros vamos a hacer los ajustes necesarios para pagar los compromisos de deuda. Y le digo, ¿hay riesgo de que esos compromisos no se cumplan? Porque vos viste que firmaron arreglo de ruta acá, arreglo... Y me dice, sí, hay riesgo. Entonces, es un escenario complicado. Y acá creo que nadie está discutiendo, me parece que el gran mérito de Milei es decir, y hacer entender, che, loco, paremos con lo del déficit fiscal. ¿Viste? Cristina todavía sigue insistiendo, yo creo que eventualmente el déficit fiscal es una herramienta de coyuntura. Pero no puede ser eterno, claro. De coyuntura. Bueno, aquí sabemos, solemos eternizar todo, ¿no? Claro. Seguimos pagando el impuesto al cheque que se lo creó por 6 meses. ¿Querés que te diga algo peor? Seguimos teniendo leyes de emergencia económica en la provincia de Salta votadas por Roberto Romero. Sí, claro. Entonces vos no le podés decir juicio al Estado, ¿viste? Sí, emergencia económica de la época de Alfonsín. Entonces, estas son cuestiones que yo estoy abriendo un poco la cabeza, porque últimamente le echaba mucho la culpa a los políticos, ¿viste? Y digo, che, pero si un juicio demora 20 y pico de años, no es culpa de los políticos solo. Me parece que hay otras cuestiones también. Si los empresarios, va el presidente de la Nación a hacerle un discurso y en el medio le hace un gesto de onanismo y los empresarios se ríen y aplauden, digo, no es un problema de los políticos. Sí, sí, claro. Si la industria cae de manera abrupta, se cierran 10.000 empresas y la Unión Industrial Argentina mira para el otro lado, no es un problema de los políticos. Si los comercios venden el 17% menos y el titular de la Cámara de Comercio de Argentina alaba el proyecto económico, decir, hay algo raro, hay algo claro, sí, raro. Sí, bueno, es que, digamos, no es la primera vez, siempre se habló de, digamos, el sector empresario, a ver, capaz que utilizo una palabra demasiado fuerte, casi cómplice del Estado para cualquier cosa. Entonces, cuando es, digamos, el Estado el que va a hacer absolutamente todo, los empresarios dicen sí, siempre y cuando yo sea el beneficiario. Después, digamos, hay como una suerte de situación acomodaticia para lo que venga y me adapto a lo que me digan y lo que me ordenen. Entonces, es raro. Es raro. Yo, si me permitís, usaría una palabra más dura. Sí. Prebendario. Porque todo parece que es prebenda. Si vos lo escuchás, a uno te van a quejar. El otro día veía una estadística, Argentina está en el puesto 40 y pico de presión tributaria. ¿Viste? Todos se quejan de la presión tributaria. Vos me decís, che, ¿y cómo vamos a hacer con la recaudación? Se cayó el comercio. Y yo te digo, sí, pero además le estás prometiendo con el RIGI de que le vas a cobrar un 20% de impuesto a las ganancias, no el 35% que pagan los otros. Y digo, ¿no sería bueno todas esas mismas ventajas que se los da a los grandes inversores, dáselo a las empresas argentinas? Y
pero con la condición de agregado de valor. Loco, ¿viste? Agrega valor. Sí, sí. Si vos agregás valor, te doy condiciones muy parecidas a estas. Un silencio, más bien dos, que llama la atención, es el tema de la obra pública. El silencio de las empresas de construcción y el silencio del gremio de la UOCRA. Exacto. Es decir, son dos silencios muy llamativos. Son silencios muy llamativos y muy preocupantes, porque, bueno, Salta lo está pudiendo compensar en parte por la actividad de construcción de la minería, es decir, la minería se está llevando parte de eso. Salta ha seguido con algunas obras, algunas de financiamiento internacional que vienen muy bien, pero las obras de infraestructura que para nosotros serían verdaderamente brillantes, como por ejemplo hacer el ferrocarril mucho más viable, mucho más dinámico, o por ejemplo la Ruta 51, ¿viste? Seguimos. Yo con Gustavo creo que hacíamos el noticiero en el viejo Canal 2 de Santa Clara de Asís, mirá, del año 86, 87, y un día lo traemos al embajador chileno. Y el tipo me decía, ya en el 86, es muy graciosa, si nosotros juntamos los papeles que hemos tenido en tantos tratados, podríamos haber pavimentado la ruta. Con los papeles. Con los papeles. Claro. ¿Viste? Era tremendo. ¿Viste? Sí. Son las rutas de infraestructura que no las entendés. El empresario está todo bien, hasta que vino la pandemia, loco, pagame el sueldo de los empleados. Sí, por eso hay cosas extrañas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se privatiza finalmente Edenor, la gran empresa, digamos, no se privatiza, en realidad es Segva, claro, que se divide de Edenor y Edesur. Sí, entonces, pero ahora esta última operación, que termina comprando la Vila y Manzano a Edenor, la primera medida, y que era una cosa que estaba sujetada, es de 200 y pico de miles de millones de pesos que Massa se la condona. Claro. Es decir, arrancan con un blanqueo, por decirlo de una manera, decir, che, no debes nada, y tenés la empresa limpia, arrancá a recaudar. Es decir, entonces estamos, digamos, el Estado tiene ese rol de venir a arreglar absolutamente todos los chanchullos. Pero esas son las cosas tremendas. Cuando yo te decía, por ejemplo, y que es un tema de discusión en algunos segmentos, Mercado Libre recibe los subsidios de la Ley del Desarrollo de la Economía del Conocimiento. Ahora, conceptualmente esa ley entiende que la economía del conocimiento es agarrar y hacer programas que me permitan a mí manejar este teléfono y poder exportarlos. Sí. Mercado Libre es un usuario de la tecnología. Entonces la discusión era, che, pero esto puede ser, y 200 palos se llevó, de dólares, ¿viste? Se llevó, y el tipo se va a Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina. ¿Viste? Pensemos este tipo de cosas. Techin, ¿dónde está la casa madre de Techin? Techin es una empresa argentina. Sí. Está en Europa. Claro. Porque pagan menos impuestos. Entonces, viste, cosas que tienen que ver, que las tenemos que revisar, sentémonos, discutamos, no nos enojemos con nadie, viste, empecemos a discutir en serio. Hay que empezar a hablarlas. Hay que empezar a hablarlas y decirlas sin tapujos, viste. Néstor, no tengo mucho más tiempo, pero me gustaría que me sinteticen un poco lo que has visto de la presentación del proyecto de presupuesto. Además del montaje político, ¿no? Sí. Digo, en la cuestión de los números. Sí, de los números me parece que son demasiado optimistas, no lo digo yo, lo dicen economistas liberales del palo de Milei, como Kachanowski, por ejemplo. No creo en una inflación del 18,5, ojalá, pero yo te he escuchado que vos decías, tiene que haber una inflación del 1%. Claro, de acá a fin de año, para que nosotros cerremos con la inflación presupuestada por el gobierno nacional, tenemos que tener una inflación del 1%. Me parece que va a ser medio difícil. No creo en un crecimiento del 5% de la economía, fundamentalmente con el escenario internacional. Si el precio del litio y de la soja se van para arriba, hay posibilidades.
pero si el precio del litio y de la soja están como están, me parece que vamos a estar muy complicados. Néstor, gracias por venir como siempre. No, nos vemos como siempre. Un gustazo enorme. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.